Vamos a iniciar esta presentación en la clase o la materia de cálculo integral. El cálculo integral tiene como objetivo primordial encontrar el área debajo de la curva. Aquí lo que nosotros vamos a tratar de explicar es la fórmula que se usa tradicionalmente para el cálculo integral. El integrando es x a la n de x. El integral de este integrando, su resultado es x a la n más 1 entre n más 1 más c. Aquí vamos a aplicar esta fórmula tratando de utilizar conceptos o saberes previos del área de álgebra. Pero uno de los objetivos primordiales que se persigue en el estudiante es crear una competencia que le permita al muchacho utilizar lo que es el método deductivo, es decir, a partir de la fórmula poder desarrollar el resultado del siguiente ejercicio. Este integrando, si nosotros lo apreciamos, nos damos cuenta de que su estructura es un radical. La estructura radical pues no aparece en la fórmula y en ninguna de las fórmulas del cálculo integral. Es razón por la cual tenemos que retomar conocimientos previos vistos en álgebra. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, aquí tenemos que hacer el cambio de la forma radical a una forma exponencial fraccionaria, que está dado por esta condición. El radical, que en este caso viene representado por la letra n, al momento de trasladarlo al exponente fraccionario, ese radical viene siendo el denominador de la fracción. Con esta lógica, nosotros vamos a hacer el cambio para cada uno de los términos que tiene el integrando. Entonces, decimos lo siguiente. Para el primer término, que es 4 por la raíz cúbica de x cuarta, al hacer el cambio, pues nos va a quedar 4 que multiplica la x elevada al exponente 4 tercios, donde el 3 representa el radical. Con esa misma lógica, hacemos el cambio para el segundo término. En el segundo término tenemos una fracción donde el numerador, tanto el numerador como el denominador tienen una estructura radical. Por lo tanto, nos va a quedar de la siguiente manera. Para el numerador, que es 6 raíz quinta de x cuarta, pues nos va a quedar 6 que multiplica la x elevado a el exponente fraccionario 4 quintos. Y en el denominador es raíz cuarta de x séptima. Por lo tanto, la expresión nos queda x elevado a la 7 cuartos. Hacemos ese cambio en el integrando y ahora lo hacemos para el tercer término del integrando. El tercer término del integrando vamos a hacer el cambio de radical a exponente fraccionario en el que está en el denominador. Por lo tanto, la raíz cuarta de x quinta, en este caso el denominador nos va a quedar x a la 5 cuartos. Entonces sustituimos la forma exponencial fraccionaria por la forma radical. Como en la fórmula que nosotros tenemos su estructura es x a la n, nosotros tendremos que tener una potencia que tenga un exponente n. Para el primer término del integrando no hay ningún problema. Por lo tanto, vamos a aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación para ese primer término, quedándonos de la siguiente
manera. Ahora, para el segundo término vamos a apoyarnos en las leyes de los exponentes. Como tenemos dos potencias de igual base y su operación es la división, el resultado dice que es igual a la base elevada a la resta de el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Al hacer esta operación entre fracciones, el resultado que nos da es de menos 19 veinteavos, que ese viene siendo el término que nos quedará para el segundo caso del integrando. Con respecto al tercer término del integrando, lo que vamos a hacer es aprovecharnos de la regla del signo negativo, donde esta potencia que está en el denominador lo vamos a trasladar al numerador, pero lo que vamos a hacer es cambiarle el signo al exponente, quedándonos de la siguiente manera. Ahora, cuando ya tenemos esta estructura, la colocamos en el tercer término de el integrando y aplicamos la propiedad distributiva de la multiplicación. En este caso, vamos a sacar las constantes, que son los números, fuera del integral. Y nos quedaría para el primer integral, aplicando la propiedad distributiva de la multiplicación, es el 4 por el integral de x a la 4 tercios por dx, más 6 el integral de x a la menos 19 veinteavos por el diferencial de x. Y por último, nos quedará 8 integral de x a la menos 5 cuartos por el diferencial de x. Si apreciamos las estructuras de los tres términos que tenemos aquí, o los tres integrales, ya coinciden con la estructura de la fórmula, razón por la cual podemos aplicar directamente las fórmulas. Entonces, vamos a colocar aquí el número 4 y la n le vamos a sumar 1 y lo vamos a dividir entre el valor de n más 1, que viene siendo la operación que está en el exponente de la variable. Lo mismo vamos a hacer para el segundo término, quedándonos el 6 elevado a la n, que es menos 19 veinteavos, más 1, y todo eso dividido entre menos 19 veinteavos más 1, que es cuando se aplica la fórmula. Con esa misma lógica lo hacemos para el tercer término y ponemos menos 8 x a la n, que vale menos 5 cuartos más 1, y todo eso dividido entre la operación que se realiza en el exponente, que es menos 5 cuartos más 1, más la constante de integración. Ahora, haciendo las operaciones de fracciones, aquí tenemos que el 1 son 3 tercios. Entonces va a ser 4 tercios más 3 tercios, nos va a dar 7 tercios. Eso nos quedaría de la siguiente manera. Con la misma lógica, para el segundo término, el entero, el 1, se va a convertir en 20 veinteavos. Por lo tanto, va a ser menos 19 veinteavos más 20 veinteavos, pues nos va a dar menos un veinteavo entre un veinteavo. Con esa misma lógica, hacemos la operación para el tercer término. Este 1 se convierte en cuartos, por lo tanto son 4 cuartos. Esto nos va a quedar menos un cuarto, porque menos 5 cuartos más 4 cuartos nos da menos un cuarto. Esto dividido entre
menos un cuarto, más la constante de integración. Ahora, vamos a simplificar las constantes o los elementos que tenemos en las fracciones. Por lo tanto, para el primer caso, hacemos el producto aplicando la ley de proporciones o regla de la tortilla. Este 4 es un extremo. Este 4 tiene un denominador igual a 1, que nos escribe aquí, y que ese 1 se multiplica por el 7, dándonos 12 séptimos. Entonces, nos queda de esa manera. Aquí en este caso, el 20 es un extremo y el 6 también es un extremo. Por lo tanto, en este caso, va a ser 120x a la 1/20. En el tercer término es uno de los puntos que se aplica aquí es la multiplicación de estos signos. Va a ser menos por menos, nos va a dar más. Ahora, se aplica la regla de la tortilla o ley de proporciones. Por lo tanto, este 8 tiene un denominador igual a 1. Este 4 se multiplica por el 8 y el 1 por este 1. Entonces quedándonos 32. Y de una vez pasamos, como esta variable tiene un exponente negativo, lo pasamos al denominador apoyándonos en la ley del exponente negativo, más la constante de integración. Como en el ejercicio original se escriben radicales, tenemos que regresar la forma o el resultado a su forma original. Así que vamos a hacer el cambio. En este caso, el 3 es el radical, quedándonos de la siguiente manera. Para el segundo término, el radical es el 20, quedándonos de la siguiente manera. Y para el último término, el radical queda en el denominador. El radical es el número 4. Quedando así el resultado de este integral. Este tipo de ejercicios tiene un objetivo primordial, el hacer que los alumnos o estudiantes puedan entender claramente el significado de los radicales y que este conocimiento o este saber tenga una idea transversal con respecto a los contenidos de otras materias donde se pueda aplicar este tipo de conceptos.